Vamos a presentar la organización en defensa de lo público en la ciudad de Badajoz. Las hemos presentado también en Mérida y vamos a seguir con esta tarea de difusión de nuestra organización, que básicamente se mueve en la defensa de los servicios públicos, educación, sanidad, pensiones y todo aquello relacionado con la dependencia, etcétera. Otra cuestión importante en la que estamos batallando y peleando son por los planes de empleo. En vista de la situación que tenemos en Extremadura, es fundamental que por parte de la Administración pública se desarrollen planes de empleo que den un respiro económico a muchas familias que lo están pasando mal, y mientras tanto que se desarrolle también una política de ayudas sociales, tales como la renta básica, una política de viviendas en vistas de las necesidades que hay en muchas localidades como Mérida, Villafranca, Almendralejo, etcétera. Y en definitiva exigimos que en los presupuestos regionales que se van a aprobar en unos días pues se tengan en cuenta todas estas cuestiones que afectan a las personas y a las familias más necesitadas. Yo le doy la palabra a Alfonso González Bermejo, para que exponga las cuestiones que crea conveniente. Vamos a ver. Cuando hablamos de defensa de lo público, yo soy consciente de que no habrá ningún partido que no diga que va a defender lo público. Por tanto, la única diferencia que puede haber entre ellos y nosotros es el modo de esa defensa. Pongamos, por ejemplo, la educación. Nosotros tenemos una cosa clara y decimos: ningún niño sin escuela. Esa es nuestra filosofía. Pero todo el mundo sabemos cuáles son los niños que se quedan sin escuela. Por tanto, si lo sabemos, lo primero que hay que hacer es que todo el dinero de educación vaya a la enseñanza pública. Esa es nuestra petición, eso es por lo que lucharemos. A pesar de que me dijeran el otro día: no, hombre, Alfonso, estás equivocado, la concertada es una ley. Digo, bueno, pues haremos un Rajoy. ¿Y eso qué es? Digo, pues muy sencillo. Rajoy, cuando le preguntaron: oiga, ¿usted por qué no quita la ley de la defensa de la memoria histórica? Dice, ¿para qué? Poniendo cero en los presupuestos ya está quitado. Por tanto, nosotros lo tenemos facilísimo. Cero el primer año, cero el segundo año, cero el tercer año y cero, para que la media salga cero, como decía él. Y ya está. Cero a la enseñanza concertada y todo el dinero para la pública. Si esas cosas no se hacen así, si no se hacen actos de fuerza en cuanto a lo que queremos, es imposible. Sanidad. Todo el mundo dice que hay que mejorar la sanidad. ¿Pero cómo? ¿Cómo la van a mejorar ustedes? Primero, habrá que añadir dinero, por lo menos a ponernos a nivel europeo. Pero hay un cáncer en la sanidad que si no lo quitamos no hay forma humana de arreglar esto. Y el cáncer es que coexisten la pública y la privada en el mismo médico. Hay un médico que pertenece a la pública y a la privada. Y esto es un cachondeo, porque ¿qué pasa? Van por la privada y lo meten en la pública, con lo cual retrasan a todos los de la pública que no pueden ir a un médico. No, aquí hay que independizar la pública de la privada. Que pidan, que exijan, que digan quién quiere ir a la pública, quién quiere ir a la privada, y listo, y empezar a caminar. Eso es todo. Cuando decimos pensionista, pues pensionista. Cuando decimos, ¿qué quiere decir pensionista? Pues que lo metamos en los presupuestos del Estado. ¿Qué quiere decir los dependientes? Que los metamos en los presupuestos del Estado. Y está clarísimo que no es decir, no, tengo el 0, para que venga otro y el 0,25. Es que eso es poco, le vamos a poner ahora. No, hombre, mire usted, a los presupuestos del Estado. ¿Cuánto dinero es para tanto? Eso, pero además finalista. Que el otro día me equivoqué y no lo dije.
Yo calculo cuánto hay que gastarse en dependencia y ese dinero a los presupuestos finalistas, solo para eso. Eso es lo nuestro. Y creo que cuando nos dicen, ¿vais a ir con alguno a las elecciones? Yo suelo decir, sí, pero nosotros somos una novia difícil. Por tanto, si estos están dispuestos a hacerlo, adelante. Si no, ni mijita, como dice la de Andalucía. A ver, yo creo... Bueno, es Manolo Sosa, conocido suficientemente en los medios políticos de esta comunidad. A ver, yo creo que vivimos una época de descrédito de la política, porque ha habido una gestión de lo político en un sentido privatizador. Y me explico. Miremos a cualquier ayuntamiento de la provincia de Badajoz o de Extremadura por completo. Los grandes servicios están todos privatizados. Aquí, por ejemplo, en Badajoz, que es lo que yo conozco más de cerca, tenemos Tubasa, tenemos Aqualia y tenemos la limpieza de Badajoz privatizada. La cantidad de recursos que hay que destinar para mantener esas privatizaciones, que no es nada más que una explotación en régimen de monopolio, porque luego hablan del libre mercado, de la competitividad, pero no cabe competitividad posible porque están entregados en régimen de monopolio para el enriquecimiento de determinadas empresas. Pues bien, la gran cantidad de dinero que hay que dedicarle diariamente supone tener que recortar fondos para hacer políticas públicas, de dependencia, para hacer políticas públicas de sanidad, para hacer políticas públicas de ayudas sociales, y para eso. El Ayuntamiento de Badajoz hace 2 años se gastaba simplemente por entrar la llave en la puerta y abrir el ayuntamiento por la mañana, eran del orden de 30.000 euros diarios en pagar las concesiones, 30.000 euros diarios. Pero además generan una precariedad terrible. No hay nada más que mirar y comprobar las condiciones laborales en las que están trabajando la gente que se dedica a la limpieza en Badajoz. Esa empresa de las Coplovin, que se dedican a mantener la limpieza, tienen las condiciones de trabajo más leoninas que puede haber ahora mismo en esta ciudad. Es decir, una persecución, un exceso de horas, y encima si desobedecen otro nuevo contrato y te echa a la calle. Es decir, no hay garantías laborales ninguna. Hace poco ha habido una huelga y ya era raro que dieran la huelga, porque hasta ahora las abortaban todas amenazando con despido. Por lo tanto, la precariedad laboral es terrible. Pues bien, esto es lo que hay que revertir. Hay que revertir. Los servicios públicos pertenecen a los ciudadanos y no pueden servir para enriquecer a una minoría que se aprovecha de esos servicios públicos. Y ese es el objetivo fundamentalmente de ODP. Es decir, tenemos que recuperar los servicios públicos ya. Y no es difícil, porque aunque las concesiones se hayan hecho por 30 años, voy a poner un ejemplo. Aunque las concesiones se hayan hecho por 30 años, por 50 años, por 40 años, que son las concesiones que se han realizado aquí, es muy fácil, sin tener que indemnizar a la empresa. Porque si hubiera que indemnizar a la empresa, pues posiblemente no hubiese capital suficiente para evitar la privatización. Pero es muy fácil. Al mínimo incumplimiento del contrato de privatización se puede rescindir el contrato sin tener que indemnizar. Y siguiendo eso, todos sabemos que ni Aqualia cumple lo pactado, que ni Tubasa cumple lo pactado y que la empresa de limpieza tampoco cumple lo pactado. Con lo cual, revertir eso al sector público es fácil. Una vez que esté en el sector público, es una fuente de generación de puestos de trabajo, una fuente de generación de riqueza, bastante más barato que cuando está en el sector público, y ahorraríamos suficiente para poder realizar determinadas políticas sociales, que no hay nada más que salir por Badajoz y ver cómo está la situación de la gente desahuciada de las viviendas, sin recursos económicos. Yo, por mi profesión, trabajo con una población que a veces no tienen para comer en el día. Yo doy clases en barrios marginales y una vez la situación, no digo ya de material escolar, digo simplemente de algo tan básico como es la subsistencia diaria, que no tienen. Entonces, eso se puede revertir ahorrando esa cantidad de dinero, recuperando para el sector público todas esas privatizaciones. Y como ha dicho Alfonso y ha dicho Juan, es decir, el objetivo fundamental es garantizar esa reversión a lo público. Claro, no me quiero meter en faena, pero voy a decir una última cosa. Uno no tiene nada más que ver la oposición que se ha hecho al Partido Popular en estos últimos 4 años para percibir
porque es necesario cambiar esta tendencia de forma radical en este ayuntamiento. No ha habido oposición pese a no tener mayoría absoluta. Y por tanto creo que el tema está claro, es decir, hay que defender lo público, porque sin la defensa de lo público no es posible las otras políticas, es absolutamente imposible. Entonces, recuperando lo público podemos hacer otras políticas. Si perdiendo lo público, no hay manera. En eso, el otro día me decía uno, dice, estos tíos que están en minoría hacen lo que quieren, dice, y vosotros dos, que éramos Manolo y yo, que tenían mayoría absoluta y los traíais mártires, y digo, pues mira, estudiábamos, mirábamos y denunciábamos. A mí una vez me llegó a decir el alcalde que la verdad es que el alcalde era gracioso hablando, y tenía, como le dije, apunté en un papel todos los baches que había en Badajoz y le fui diciendo calle tal, número tal, y dice, no, has dicho uno que no, que es este que está aquí atrás. Digo, pues ¿cómo saldría usted del bar ese? Porque hay uno que no caben ni los coches. Y cuando salí del pleno, me coge del brazo y me dice, mira, Alfonso, he pensado ponerte un coche para que me dejes ya de tanto hoyo y de tanto tontería. O sea que era claro, es que lo hacíamos, preguntábamos, incordiábamos, pero eso es lo que hay que hacer, esa es la posición. Claro, era mayoría absoluta y nos vamos, si lo cogemos en esta época, madre mía. Yo, por poner un ejemplo en relación a lo que habéis comentado sobre la cuestión privada, los conciertos privados en Extremadura, en los presupuestos actuales, se llevan más de 90 millones de euros. Aproximadamente de los presupuestos regionales, 90 millones de euros se destinan a la concertación con los centros privados de enseñanza. 90 millones de euros, que es una cantidad considerable dentro de lo que es el presupuesto de la comunidad. Y